Muy bien, estamos en los tipos de trastorno. Para ello, el psicólogo y el psiquiatra va a tener que analizar 5 ejes diferentes para poder determinar si el sujeto cumple con los criterios que indica el manual, planteando así una tarea sencilla. Sin embargo, el hacer un diagnóstico psicológico no es una tarea que se pueda realizar o que pueda realizar una persona si no estudió para ello. Según este manual, los trastornos se dividen en 16 categorías. Como se trata de una clasificación muy compleja, solo mencionaremos alguna de ellas dentro de lo que es este contexto de este tema. Dentro de este concepto que ya hemos determinado, surge la pregunta, ¿cuáles son, según la representación que presenta el DSM, los trastornos mentales se dividen en? Y la respuesta viene a ser, se dividen en 16 categorías. ¿Cuántos ejes deberá evaluar el psicólogo para determinar si existe algún trastorno? La respuesta viene a ser, el psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. Muy bien. Muy bien. Empecemos a practicar en este punto. Georgeli, según la presentación que presenta el DSM, los trastornos mentales se dividen en... Se dividen en 16 categorías. Muy bien. Castillo, según la presentación que se presenta en el DSM, los trastornos mentales se dividen en... Se dividen en 16 categorías. Muy bien. Josué, según la presentación que presenta el DSM, los trastornos mentales se dividen en... Se dividen en 16 categorías. Muy bien. Georgeli, ¿cuántos ejes deberá evaluar el psicólogo para determinar si existe algún trastorno? El psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. Muy bien. Castillo, ¿cuántos ejes deberá evaluar el psicólogo para determinar si existe algún trastorno? El psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. Muy bien. Josué, ¿cuántos ejes deberá evaluar el psicólogo para determinar si existe algún trastorno? El psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. 5 ejes. Muy bien. Ya vamos comprendiendo. Y empezamos a ver aquí los tipos de trastornos que mencionábamos anteriormente bajo el DSM. Como primer punto tenemos los desórdenes de la infancia, niñez y adolescencia. Como segundo punto, los delirios, demencias y otros desórdenes cognitivos. Como tercer punto, desórdenes mentales debido a la conducta médica. Y como cuarto punto encuentran ustedes la esquizofrenia y otros desórdenes psicológicos. Como quinto punto, los desórdenes de estado de ánimo. Como sexto punto vamos a encontrar los desórdenes de ansiedad. Como sexto punto encontramos dentro de este contexto los desórdenes somatomorfes. Como octavo punto, los desórdenes artificiales. Como noveno punto, los desórdenes psicosociativos. Como punto 10, los desórdenes de identidad de género y sexualidad. Como punto 11, los desórdenes alimentarios. Ya como punto 12 encontramos los desórdenes del sueño. Como punto 13, los desórdenes de control de impulsos no clasificados en otras partes. Como punto 14, los desórdenes de ajuste. Como punto 15, los desórdenes de personalidad. Y ya como punto 16 encontramos los desórdenes de condiciones que pueden ser centrados en la atención clínica. Todos estos desórdenes forman parte de ¿qué? Forman parte del DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico. ¿Y qué nos decía en esta diapositiva? Aquí nos indicaba
que quienes utilizan este manual diagnóstico estadístico son aquellas personas que han estudiado esa área. Muy bien. Muy bien. ¿Quién me desea nombrar estas 16 desórdenes? Adelante, Brando. Los 16 desórdenes son el desorden de la infancia, de la niñez y la adolescencia, el delirios, demencia y otros desórdenes cognitivos. El tercero, desórdenes mentales debido a una condición médica. 4, esquizofrenia y otros desórdenes psiquiátricos. 5, desorden del estado de ánimo. 6, el desorden de la ansiedad. 7, desorden somatomorfes. 8, desórdenes artificiales. 9, desórdenes disociativos. El 10, desórdenes de identidad de género y sexualidad. 11, desórdenes alimentarios. 12, desórdenes del sueño. 13, desórdenes del control e impulsos no clasificados en otra parte. 14, desórdenes de ajuste. 15, desórdenes de personalidad. Y 16, otras condiciones que pueden ser un centro de atención clínica. Muy bien, Brando, excelente. Muy bien, ya vamos viendo entonces los tipos de desórdenes. Seguido a ello, dentro de lo que es trastornos de la personalidad, que ya viene a ser el punto 3 del tema, los desórdenes de personalidad son variaciones externas de la persona en una o más de sus conductas o pensamientos que impiden que la persona se apte en el entorno o que dificultan su interacción con otras personas. Por dar algún ejemplo de cómo un trastorno de personalidad al constituirse se desarrollan según los trastornos de personalidad se van desarrollando según. En el inciso A tenemos los trastornos de personalidad de tipo paranoide. Trastorno de personalidad de tipo paranoide. Estas personas sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiere hacer daño o que se quieren aprovechar de ellos. En sus observaciones suelen encontrar pruebas que demuestran sus sospechas. Entonces, los trastornos de personalidad de tipo paranoide ¿qué son? Son donde estas personas sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiera hacer daño. María Victoria, ¿qué es el trastorno de personalidad de tipo paranoide? Estas personas sospechan y desconfían constantemente de que alguien las quiere hacer daño o se quiere aprovechar de ellos. En sus observaciones suelen encontrar pruebas que demuestran sus sospechas. Muy bien, Castillo. ¿Qué son los trastornos de personalidad o tipo paranoides? Estas personas sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiere hacer daño o que se quieren aprovechar de ellos. En sus observaciones suelen encontrar pruebas que demuestran su sospecha. Muy bien. Georgeli, ¿qué son los trastornos de personalidad de tipo paranoide? Muy bien. Es donde estas personas sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiere hacer daño. Seguido a ello, en el inciso B encontramos los desórdenes de personalidad antisocial. Es donde las personas que sufren este desorden experimentan un importante desahogo por las normas o las leyes. Por ello, cometen constantemente delitos. No les interesa tampoco los derechos de los demás. Actúan como si las normas no existieran. Usualmente las personas que tienen ese trastorno a lo largo de su vida acumulan un historial delictivo que los lleva pronto a la cárcel. Muchos de ellos no llegan a ser tratados. Entonces surge la pregunta, bajo este concepto de lo que es el desorden de personalidad,
antisocial, el desorden de personalidad antisocial se caracteriza porque la persona, y la respuesta viene a ser, no le interesa. Tampoco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existieran. Y la segunda pregunta que viene a surgir dentro de este contexto viene a ser, ¿qué es el desorden de personalidad antisocial? Y la respuesta viene a decir, las personas que sufren este desorden experimentan un importante desahogo de las normas, las leyes, por ello cometen constantemente delitos. Muy bien. Empezamos a practicar entonces este punto. Jorge. No se encuentra. Sí, Lisa. Ahí se encuentra, Jorge. Muy bien. ¿Qué es el desorden de personalidad antisocial? Hasta aquí. No les interesa tampoco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existieran. Muy bien. Aquí dentro de este contexto vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué es el desorden de la personalidad antisocial? Y como respuesta viene a ser, las personas que sufren este desorden permiten un importante desapego por las normas, las leyes, por ello cometen constantemente delitos. Y la segunda pregunta viene a ser, el desorden de la personalidad antisocial se caracteriza porque la persona no le interesa tampoco los derechos de los demás, aún actúan como si las normas no existiesen. Muy bien, vamos a ver, María Victoria. Sí, Lice. ¿Qué es el desorden de la personalidad antisocial? Nos dicen que las personas que sufren este desorden experimentan un importante desapego por las normas o las leyes. Por ello cometen constantemente delitos. Muy bien, la segunda pregunta. El desorden de la personalidad antisocial se caracteriza porque la persona no les interesa tampoco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existieran. Muy bien. Castillo. Sí, Lice. ¿Qué es el desorden de personalidad antisocial? Las personas que sufren este desorden experimentan importante desapego por las normas o leyes. Por ello cometen constantemente delitos. Muy bien. Segunda pregunta. El desorden de la personalidad antisocial se caracteriza porque la persona No les interesan tampoco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existiesen. no existiese. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta de inciso. El concepto que va a ser la pregunta viene así, no le interesa tampoco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existieran. Inciso A, desorden de personalidad antisocial, o inciso B, trastorno de personalidad de tipo paranoide. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, muy bien. En esta pregunta, ahora la pregunta viene así. Sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiere hacer daño. Inciso A, trastorno de personalidad de tipo paranoides, o inciso B, desorden de la personalidad antisocial. ¿Cuál sería la respuesta? Trastorno de personalidad de tipo paranoide. Inciso A. Personalidad. Inciso A, muy bien. Seguido a ellos, en la actualidad, la sociedad pone tantas exigencias en la apariencia física y principalmente a las mujeres, que en el intento de cumplir con esas exigencias, mucha gente desarrolla trastornos en su alimentación. De forma particular, estos trastornos son considerados no solo como un problema de la salud mental, sino también fuertes repercusiones en la salud física. Para dar algunos ejemplos de trastornos alimenticios, tenemos como inciso A, la anorexia nerviosa. Entonces vamos a empezar a estudiar la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa, en este trastorno hay una alteración en cómo se ve la persona. Cuando una persona se mira al espejo, ve en el espejo un reflejo idéntico de lo que es.
En este caso no sucede lo mismo. La persona que puede tener un peso promedio o estar muy delgada, se mira al espejo y se ve que es una persona obesa. Dentro de lo que es este concepto, de lo que es anorexia nerviosa, surge la pregunta, ¿la anorexia es un problema producido porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales? Entonces, la anorexia es un problema producido por, y la respuesta viene a ser, porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien, Jorge. La anorexia es un problema producido por... Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien, Castillo. La anorexia es un problema producido por... Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien, María Victoria. La anorexia es un problema producido por... Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello tenemos como inciso B, la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa en este trastorno actúa las mismas exigencias sociales. Nuevamente aparecen las exigencias sociales por tener un cuerpo perfecto. Pero a diferencia del anterior, la persona no deja de comer, pero aplica una serie de medidas, tanto o más dañinas para el organismo. La bulimia se caracteriza porque la persona come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego las vomitas. Muy bien. Dentro de este concepto vamos a surgir la primera pregunta que viene a ser, ¿qué es la bulimia nerviosa? Y aquí lo tenemos en concepto. Y la segunda pregunta viene a surgir, la bulimia se caracteriza porque la persona, y la respuesta viene a ser, come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego las vomita. Muy bien. Vamos a practicar entonces con Yorkel. ¿Qué es la bulimia nerviosa? En este trastorno se actúan las mismas exigencias sociales por tener un cuerpo perfecto, pero a diferencia del anterior, la persona no deja de comer, pero aplica una serie de medidas tanto o más dañinas para el organismo. Muy bien. La bulimia se caracteriza porque la persona... Es la segunda pregunta. Come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego la vomita. Muy bien. Muy bien. Castillo. ¿Qué es la bulimia nerviosa? En este trastorno actúan las mismas exigencias sociales por tener un cuerpo perfecto, pero a diferencia del anterior, la persona no deja de comer, pero aplica una serie de medidas tanto o más dañinas para el organismo. Muy bien. La bulimia se caracteriza porque la persona... Come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego lo vomita. Muy bien. María Victoria. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Muy bien. La bulimia nerviosa, en su concepto, en este trastorno actúa con las mismas exigencias sociales para tener un cuerpo perfecto. Pero a diferencia del anterior, la persona no deja de comer, pero aplica una serie de medidas tanto o más dañinas para el organismo. Y la bulimia se caracteriza porque la persona come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego las vomita, como vemos en las imágenes. Seguido a ello, el grupo de trastornos contemplan todos los desórdenes que se relacionan con el sexo, desde los desórdenes de placer hasta los que tienen que ver con la identidad de género, tipo de trastornos de identidad, de género y sexualidad. Eso es lo que vamos a ver en este punto, que es trastornos de identidad,
de género y sexualidad. Vamos a ver los tipos de trastornos, tanto de identidad de género como de sexualidad. Dentro de lo que es los trastornos de identidad de género y sexualidad, como inciso A, tenemos las disfunciones del deseo sexual. Disfunciones del deseo sexual. Se considera como una disfunción a falta de deseo sexual, a falta de interés para realizar actividades donde se pueda obtener placer sexual. La persona que sufre este tipo de desorden indica no solo la falta de deseo hacia concretar la actividad, sino que también hay una disminución de ausencia de fantasía. Fantasías sexuales, motivo por el cual evitan estas situaciones. Entonces vamos comprendiendo que ¿qué disfunciones del deseo sexual? Se considera como una disfunción a la falta de deseo sexual o falta de interés por realizar actividades donde se pueda obtener el placer. Muy bien, ¿quiénes desean participar en este punto? Jorge, ¿qué disfunciones del deseo sexual? ¿A qué se considera disfunciones del deseo sexual? A la falta de deseo sexual o falta de interés por realizar actividades donde se pueda obtener un placer sexual. Muy bien. Castillo, ¿a qué se considera disfunciones del deseo sexual? A la falta de deseo sexual o la falta de interés por realizar actividades donde se pueda obtener placer sexual. Muy bien. María Victoria, ¿a qué se considera disfunciones del deseo sexual? Se considera como una disfunción a la falta de deseo sexual o la falta de interés por realizar actividades donde se pueda obtener placer sexual. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello, dentro de lo que es el trastorno de identidad y sexualidad, aparece lo que es la parafilia. Y la parafilia se denomina parafilia a los desórdenes de tipo sexual, en lo que para lograr alcanzar un placer sexual es necesario que en la escena se encuentren presente o tener contacto con objetos lesivos o incluso inusuales en un acto sexual. Las principales parafilias son, y seguido a ello se define la parafilia en distintos puntos. Pero vamos comprendiendo qué es el concepto de parafilia. Entonces decimos, ¿qué es parafilia? ¿A qué se denomina parafilia? Se denomina parafilia a los desórdenes de tipo sexual en los que para lograr alcanzar un placer sexual es necesario que en la escena se encuentre presente o tener contacto con objetos lesivos o inusuales en un acto sexual. Muy bien. Entonces vamos comprendiendo el concepto de lo que es parafilia y vemos aquí la imagen, ¿no? María Victoria, ¿qué es parafilia? ¿A qué se denomina parafilia? Se denomina parafilia a los desórdenes de tipo sexual en lo que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentre presente o tener contacto con objetos lesivos o inusuales. Es un acto sexual. Las principales parafilias son. Muy bien, enseguida vamos a ver cuáles son las principales parafilias. Castillos, ¿a qué se denomina parafilias? Se denominan parafilias a los desórdenes de tipo sexual en los que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentre presente o tener contacto con objetos lesivos o inusuales en un acto sexual. Muy bien. Noreli, ¿a qué se denomina parafilias? Se denominan parafilias a los desórdenes de tipo sexual en los que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentren presentes o tener contacto con objetos lesivos o inusuales en un acto sexual. Muy bien, muy bien. Ya vamos comprendiendo entonces qué es el concepto de parafilia. Seguido a ello, vamos a ver las principales parafilias. Como primer punto,
tenemos la exhibicionismo. Exhibicionismo, dentro de lo que es la parafilia. Dentro de lo que es la parafilia, como primer punto tenemos el exhibicionismo. ¿Y qué es el exhibicionismo? Se encuentra excitante a formar parte de las fantasías sexuales, a ser visto desnudo por un desconocido. Entonces el exhibicionismo busca el ser visto desnudo por un desconocido. La voyeurismo, en este caso, la fantasía consiste en ver a otra persona desvestirse o tener relaciones sexuales sin que ésta sepa que está siendo observada. Entonces, el voyeurismo es la fantasía en que consiste en que ver a otra persona desnuda. El fetichismo, existen muchas formas de fetichismo, ya que la explicación o la fantasía consiste en una presencia o contacto con un objeto específico, pero que no es en realidad la naturaleza sexual. Así, por ejemplo, cada un pedazo de... Por ejemplo, tocar un pedazo de madera. Eso le llega a excitar a una persona que está dentro de este trastorno, que es el fetichismo. Llega a excitar en lo que es la sexualidad, a lo que es el exhibicionismo, ver desnudo, el ser visto desnudo por desconocido. Una persona que está dentro de este trastorno le excita el ser visto desnudo por desconocido. Y una persona que está formando parte del trastorno voyeurismo, en este caso la fantasía consiste en ver a otras personas desvestirse. El ver a otra persona desvestirse o ver a otra persona teniendo relaciones sexuales le llega a excitar. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar a estudiar cada uno de estos conceptos. Georgeli, ¿qué es el exhibicionismo? ¿De qué se encarga? Se encuentra excitante o forma parte de las fantasías sexuales. Muy bien. Castillo, ¿qué es el voyeurismo? Es la fantasía, en este caso la fantasía consiste en ver a otra persona desvestirse o tener relaciones sexuales sin que ésta sepa que está siendo observada. Muy bien. María Victoria, ¿qué es el fetichismo? Existen muchas formas de fetichismo, ya que es la excitación o la fantasía que consiste en la presencia o contacto con un objeto específico, pero que no es en realidad de naturaleza sexual. Así, por ejemplo, tocar un pedazo de madera. Muy bien. Norel, yo le voy a hacer la pregunta y usted me dice qué inciso vamos a encerrar. ¿Se encuentra excitante o forma parte de la fantasía sexual el ser visto desnudo por un desconocido? Inciso A, voyeurismo. Inciso B, exhibicionismo. O inciso C, fetichismo. ¿Cuál sería la respuesta? El inciso B, Inciso B. exhibicionismo. Muy bien. Castillo, le voy a preguntar. En este caso, la fantasía consiste en ver a otra persona desvestirse o tener relaciones sexuales sin que ésta sepa que está siendo observada. Inciso A, exhibicionismo. Inciso B, voyeurismo. O inciso C, fetichismo. Inciso B, voyeurismo. Muy bien. María Victoria, existen muchas formas de... La pregunta viene así, ya que la excitación o la fantasía consiste en la presencia o contacto con un objeto específico, pero que no es en realidad la naturaleza sexual. Inciso A, exhibicionismo. Inciso B, voyeurismo. O inciso C, fetichismo.
Inciso C, fetichismo. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a seguir. Seguido a ello aparecen otros trastornos, que es la necrofilia. La necrofilia es la fantasía o placer sexual. Es la fantasía o placer sexual. Consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver o una persona que esté tan inconsciente que aparente ser un cadáver. La pedofilia, ya en este caso, el placer sexual o la fantasía se refiere a tener relaciones sexuales con un niño o una niña. Se denomina pedofilia a los desórdenes de tipo sexual. El masoquismo consiste en que el placer se produce por el dolor que la genera otra persona en el acto sexual. Y el sadismo consiste en el que la fantasía o el placer se produce al generarle dolor a otra persona, no necesariamente en una situación sexual. Muy bien. Vamos a empezar a estudiar cada uno de estos conceptos. Si hablamos de necrofilia, ¿qué es la necrofilia, Jorge? Castillo, ¿qué es la necrofilia? Es la fantasía o el placer sexual, consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver o con una persona que esté tan inconsciente que aparenta ser un cadáver. Muy bien. Consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver. María Victoria, ¿qué es la pedofilia? La pedofilia, en este caso, es el placer sexual o la fantasía que se refiere a tener relaciones sexuales con un niño o niña. Se denomina pedofilia a los desórdenes de tipo sexual. Muy bien. Noreli, ¿qué es la masoquismo? El masoquismo consiste en que el placer se produce por el dolor que le genera a otra persona en el acto sexual. Muy bien. Jorgeli, ¿en qué consiste el sadismo? ¿Cómo dijo Lice? ¿En qué consiste el sadismo? Consiste en que la fantasía o el placer se produce al generar el dolor a otra persona necesariamente en una situación sexual. Muy bien, muy bien. Ya vamos estudiando entonces cada uno de los conceptos. Vamos a empezar a hacer las preguntas. Primera pregunta. Aquí tenemos, se denomina pedofilia a los desórdenes de tipo sexual. Entonces la pregunta viene a ser, ¿a qué se denomina pedofilia? Y la respuesta, a los desórdenes de tipo sexual. Muy bien, Castillo, ¿a qué se denomina pedofilia? A los desórdenes de tipo sexual. Muy bien, María Victoria, ¿a qué se denomina pedofilia? A los desórdenes de tipo sexual. Muy bien. Ahora, Noreli, yo le voy a hacer la consulta y usted me dice qué inciso vamos a encerrar. La fantasía o placer sexual consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver o con una persona que esté tan inconsciente que aparente ser un cadáver. Inciso A, necrofilia, o inciso B, pedofilia. Inciso A, necrofilia. Muy bien. María Victoria. El placer sexual o la fantasía se refiere a tener relaciones sexuales con un niño o una niña. Inciso A, pedofilia. Inciso B, masoquismo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, pedofilia. Muy bien, Inciso A. excelente. Muy bien. Castillo. Consiste en que el placer se produce por el dolor que le genera otra persona en el acto sexual. Inciso A, masoquismo. Inciso B, sadismo. Inciso A, masoquismo. Muy bien. Jorgeli, consiste en que la fantasía o el placer se produce al generarle dolor a otra persona. Inciso A, necrofilia. Inciso B, sadismo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sadismo?
Sadismo, muy bien, sadismo. Muy bien, vamos a seguir estudiando. Dentro de lo que es los trastornos de identidad y sexualidad, aparecen los desórdenes de identidad de género. Ya en este tipo de desorden, los desórdenes de identidad de género, ya en este tipo de desorden, la persona no acepta la imagen corporal y el género con el que nació, ya que siente desde niño o niña que corresponde al sexo opuesto. Esta persona busca la forma de cambiar